Monitoreo del bloqueo neuromuscular. El bloqueo neuromuscular es un procedimiento anestésico muy común utilizado en medicina para reducir el trauma asociado a la intubación, proveer parálisis muscular y facilitar el control de la ventilación. Hay que tener en cuenta que no es un procedimiento exento de complicaciones, siendo la más importante el bloqueo residual, que se asocia a alteraciones pulmonares y a morbilidad de los pacientes en el periodo posoperatorio. Repasemos de manera rápida la fisiología del bloqueo neuromuscular. Los agentes bloqueadores neuromusculares actúan a nivel de la placa motora terminal. Se unen al receptor nicotínico de acetilcolina en la subunidad alfa, que normalmente es ocupada por una molécula de acetilcolina unida a las dos subunidades alfa. Los agentes despolarizantes como la succinilcolina son agonistas del receptor de acetilcolina, mientras que los no despolarizantes como el rocuronio son antagonistas competitivos. Existen dos tipos de monitoreo del bloqueo neuromuscular, el monitoreo objetivo y el monitoreo subjetivo. La evaluación subjetiva consiste en la habilidad del paciente para realizar ciertas tareas o la respuesta táctil del músculo luego de un estímulo evocado. El problema de este monitoreo es que es operador dependiente y puede darnos una evaluación sesgada del bloqueo residual del paciente. Su uso es limitado en la anestesia general. Por su parte, la evaluación objetiva se basa en una respuesta objetiva evocada a patrones de estímulos sobre el nervio motor. No requiere la cooperación del paciente y usualmente se presentan los datos en términos de porcentaje del bloqueo neuromuscular. Una de las múltiples técnicas para la valoración objetiva del bloqueo neuromuscular es la cinemiografía. Consiste en la estimulación eléctrica de un nervio motor a través de dos electrodos colocados sobre su trayecto, en este caso el nervio cubital, y la transducción del estímulo mecánico mediante un transductor piezoeléctrico que se ubica en el pulgar y el índice de la misma mano. La rama profunda del nervio cubital inerva el músculo adductor pollicis. Se utiliza porque el diafragma recto abdominal y los aductores de la laringe se recuperan primero del bloqueo que este músculo. El tren de 4 es un tipo de estimulación nerviosa en el cual se hacen 4 estimulaciones de 2 Hz cada 0.5 segundos, lo que resulta en un tiempo total de 2 segundos. El tren de 4 se expresa como una razón de respuestas que relaciona el último estímulo como porcentaje del primer estímulo. La meta para una extubación de la razón de tren de 4 es mayor al 90%. Una razón de mayor del 90% nos indica que no hay parálisis residual. En los bloqueos no despolarizantes existe una caída progresiva en cada estímulo. Existen otros tipos de estímulos como el estímulo de doble ráfaga y la tetanía de 100 Hz. En comparación con el tren de 4, la doble ráfaga se desvanece cuando la razón de tren de 4 es del 60 al 70%. Es decir, este estímulo no va a estar presente cuando aún la meta de la razón de tren de 4 es menor al 90%, lo cual nos indica parálisis residual. Por su parte, la tetanía de 100 Hz se desvanece cuando la razón de tren de 4 es del 80 al 90%. Este es un valor más acercado al valor aceptado para una extubación segura sin parálisis residual. Sin embargo, la tetanía de 100 Hz se asocia con dolor. El primer paso en la secuencia de monitoreo intraoperatorio es la calibración. Se toma un primer estímulo sin haber administrado al paciente el bloqueador neuromuscular. Observamos los 4 estímulos con respuesta y al final un porcentaje de 94. Se administra el bloqueador neuromuscular, en este caso rocuronio, y se monitorea nuevamente en un bloqueo neuromuscular intenso. Vemos 4 estímulos sin ninguna respuesta con un índice de 0. Posteriormente se evalúa la recuperación. Vemos 4 estímulos con un porcentaje de 95, nuevamente 4 estímulos con un porcentaje de 108. Luego de obtener un porcentaje mayor al 90%, es seguro extubar al paciente y llevarlo a la sala de recuperación. Lo anterior se realiza para reducir la parálisis residual. La parálisis residual tiene una incidencia variable del 5 al 88% que depende del medicamento que se utilizó para hacer el bloqueo neuromuscular y el porcentaje de tren de 4 que se utilizó para evaluar la parálisis.
La extubación de los pacientes sometidos a cirugía cuando la razón de tren de 4 es menor al 90% se asocia en estudios clínicos descriptivos con muchas complicaciones que se hacen visibles en el camino hacia la sala de recuperación o en la sala de recuperación. Hay un aumento de riesgo en la hipoxemia postoperatoria, un aumento de la incidencia de obstrucción de la vía aérea superior en el traslado del paciente, un aumento del riesgo de eventos respiratorios críticos en la sala de recuperación, síntomas y signos de debilidad muscular profunda y un aumento de riesgo de desarrollar neumonía y atelectasias.